futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el Gran Chaco Americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. Horacio Duc tiene en su historia muchos años de experiencia en el impenetrable chaqueño. Desde el 2010 acompaña procesos colectivos de construcción de cisternas de placa para la captación de agua de lluvia. El acceso al agua es un derecho que les permite a las comunidades indígenas y criollas vivir, producir y permanecer en sus territorios. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El futuro está en el monte. Siempre nos presentamos como un gran movimiento colectivo, diverso y bastante heterogéneo que trabajamos todos en territorio del Gran Chaco Americano. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a una persona que sin dudas es un gran actor para el desarrollo de este impenetrable chaqueño, que si el público que nos escucha lo conoce como un gran concepto que muchas veces es dudoso, es intrigante y tiene mucho para contar para todo el país y también para toda la región, ¿no? En este caso, me acompaña mi compañero Mauricio Moresco. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, un poco estaba recordando, ¿no?, lo que nos había explicado Agustín Noriega en el primer episodio donde lanzamos este podcast, y él nos hablaba de cómo estaba organizado el futuro está en el monte, ¿no?, cómo funcionaba, y nos explicó de que había equipos bastante autogestionados, eh, integrado por técnicos, por técnica, por instituciones, organizaciones, que llevaban adelante el desarrollo de ciertos ecosistemas de negocios, ciertas cadenas de valor, y así nos habló de que había equipos que se dedicaban a la parte forestal, maderera y no maderera, a la apícola, a las ganaderías, a las industrias creativas. También hemos tenido muchos podcasts que hablaban ya de varios estos ecosistemas de negocios hemos abordado, pero también nos habló de que había unos equipos también que abordaban problemáticas transversales, la llamó él, que son aquellas que requieren todos estos ecosistemas de negocios para que se puedan expresar, y que tienen que ver con el acceso a los derechos, ¿sí? Y habló de todo lo que es equipo de trabajo que llevan adelante las estrategias de género dentro del futuro está en el monte, lo que impulsan la conectividad y el acceso a las tecnologías. De esto ya hemos hablado en algunos podcasts anteriores, y hay un eje transversal dentro del futuro está en el monte que es el acceso al agua, ¿no? Y es el que hoy con Horacio Duc, desde la provincia del Chaco, nos va a contar un poco qué hace el futuro está en el monte, eh, para ayudar a las organizaciones y a las familias a acceder a este bien tan conectado con la vida, ¿no? Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto poder compartir con ustedes y bueno, vengo siguiendo los podcasts de los que antecedieron y la verdad que está muy interesante y qué bueno poder tener también un espacio aquí para compartir. Bienvenido, Horacio, a estos episodios y bueno, como iniciamos, ya sabrás, te pido que le comentes a nuestra escucha un poco acerca de tu historia de vida, lo que significa para vos vivir y tener contacto constante con el impenetrable chaqueño y sobre todo apostar a su desarrollo. Y además de eso también contar cómo llegaste a este movimiento del cual formamos parte. Bien. Eh, la verdad que ahora actualmente estoy viviendo en la ciudad de Sáenz Peña, de aquí. Me estoy moviendo generalmente, pero soy de la ciudad de Villa Ángela, una ciudad del sur del Chaco. Y bueno, soy de profesión técnico industrial, pero
con mucha experiencia en todos estos años en trabajo con grupos de pobladores así nativos y con comunidades indígenas. El Impenetrable es el lugar donde me conecté con las comunidades indígenas, ¿no? Yo fui en el año 1994, ya hace 26 años, hacer un trabajo ahí con un grupo de pobladores wichí que querían formar una asociación. Bueno, en eso yo ya estaba trabajando un poco. Entonces, este grupo quería formar una asociación para hacer un aprovechamiento sustentable de la madera que en ese tiempo estaban explotando. Entonces, me trasladé al Impenetrable. Pensé que iba a ser por unos meses. Bueno, este, había sido que era por varios años, viví 14 años ahí y ahora, bueno, sigo yendo permanentemente, ya hace 26 años de aquel tiempo, ¿no? Y de alguna manera es un lugar que desde mucha carencia, mucha necesidad, esto va cambiando mucho, ¿no? Carencia en la forma de vida de la gente en algunos aspectos, ¿no? Eh, Creo que es uno de los lugares donde están los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Y esto hace tiempo atrás, hace unos 20 años, era aún más pronunciado, ¿no? Así que como tengo mucha vocación de servicio, me gusta ayudar a la gente, es un lugar propicio para poder servir, ayudar, acompañar. Y es lo que estuve haciendo todo este tiempo, ¿no? Y bueno, ahora en estos últimos años poder vincularme con la temática del agua y trabajar para la solución del acceso al agua es realmente muy satisfactorio, ¿no? Eh, ¿Cómo me conecté con el grupo El Futuro está en el Monte? En realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar con Fundación Gran Chaco y AGRI, todavía no manejábamos el concepto del futuro está en el monte, ¿no? Y nos encontramos en una reunión en Asunción, Paraguay, en el 2010, con Mauricio Moresco, con Agustín Noriega, y alguien también muy querido, que ya no está, este, Miguel Bruswin, que es una persona apasionada también por el desarrollo, y en ese tiempo era subsecretario de Recursos Naturales de la provincia. Y él nos presentó, nos encontramos ahí y bueno, empezó esto de trabajar juntos, ¿no? Primero Fundación Gran Chaco Agri, nos sumamos nosotros también con lo que estábamos haciendo en Impenetrable. Yo antes trabajaba con la iglesia, con algún grupo de técnicos del Ministerio de la Producción de la provincia y tratando de buscar ayudas de distintas maneras. Pero realmente este encuentro con estas dos organizaciones me ha impactado para bien, ¿no? Fue muy lindo. Y ahí se empezaron a organizar algunos proyectos, especialmente trabajo en el monte. Justo se empezaba a ejecutar la ley Bonazo, la ley de bosque, la 26331. Y entonces organizamos varios proyectos en distintos lugares y bueno, ahí salió esta frase, ¿no? Como nosotros decíamos, esto es la alternativa estamos proponiendo una alternativa a lo que es el avance de la frontera agropecuaria. En ese tiempo los montes se talaban, avanzaba la soja por todos lados, ¿no? Y acá en el Chaco es sorprendente, ¿no? La diferencia. Tenemos en el sur del Chaco una zona muy agrícola, suroeste, donde se hace grano hace muchos años y bueno, esta línea va avanzando hacia el centro y norte de la provincia y la parte norte, que es la parte del Impenetrable, prácticamente es todo monte. Bueno, esto va cambiando por ahí un poco en este tiempo, pero justamente la propuesta El futuro está en el monte surge con esto de tratar de crear una alternativa, acompañar a los productores
para producir, para desarrollarse a partir del monte mismo, ¿no? Así que eso fue muy interesante ese año, en el año 2010, todo el trabajo de ese año y el armado de varios proyectos fue muy interesante, ¿no? Horacio, a ver, cuando en Argentina se habla del impenetrable chaqueño, eh, bueno, se lo asocia a pobreza extrema, ¿sí? Desmontes, desnutrición, eh, bueno, todas las carencias humanas para el argentino están como sintetizadas en el nombre impenetrable chaqueño. Históricamente se fue convirtiendo el término en el ideario, ¿no?, argentino, de lo cual en parte es así, ¿sí? Pero también hay grandes riquezas, ¿no? Entonces sería lindo que nos cuente que, las riquezas que hay ahí, ¿no? Y el potencial que tiene y sobre de dónde el futuro está el monte se apoya para comenzar a construir, ¿no? Bueno, mira, desde el primer momento que yo estuve en el Impenetrable, me relacioné muy cercanamente con la comunidad Wichí. Lo primero que uno observa, también con los criollos, pero un poco con la comunidad Wichí, por la diferencia de idioma también, además de lo cultural, uno observa la capacidad de adaptación que tiene el poblador nativo de la zona a la vida en un lugar tan difícil, ¿no? Difícil porque las distancias son largas, porque la escasez de agua, las épocas de sequías prolongadas, ¿no? Pero la riqueza de la gente viviendo, adaptándose ahí, funcionando casi en una mimetización con la naturaleza, es sorprendente, ¿no? Y cómo han logrado producir, desarrollarse, ¿no? Generación tras generación ahí, uno ve que esto realmente es interesante como factor humano. Pero también, hablando de la riqueza, lo que hay rico en el impenetrable es que todo está para desarrollarse, ¿no? Y, y está bueno porque todos los errores que por ahí se cometieron en otros lugares, ahí se puede no cometerlo, ¿no? Como esto de la destrucción de la diversidad natural que está ahí, tanto el bosque como la fauna que también está en él, y que los pobladores saben cuidarlo, saben aprovecharlo, y de eso viven, ¿no? Pero bueno, un poco la, la propuesta del futuro está en el monte viene a traer a ese lugar una eh, serie de alternativas de desarrollos en coordinancia con la naturaleza en sí y tratar de aprovechar el potencial que tiene no solo la naturaleza, la adaptación del poblador allí a aquel lugar, y orientar lo que está desde el estado natural para una producción sustentable, ¿no? Entonces, son intervenciones que respetan la diversidad y el ambiente, pero que a su vez aumentan el potencial productivo, ¿no? Y esos son, bueno, la posibilidad de obtener agua para la producción en distintos lugares que por ahí antes no había, la posibilidad de manejar el bosque para la producción de pasturas, que se proliferen las pasturas naturales, enriquecer el bosque, porque también, aunque está el bosque, también está empobrecido por muchas intervenciones de forestales que fueron saqueando el lugar. Y entonces, estas alternativas de enriquecimiento, de manejo del ganado responsable, hacen que uno pueda sacarle mucho más en producción a una zona que ahora está de alguna manera subutilizada, ¿no? Yo digo,
el costo-oportunidad que hay acá en el impenetrable supera a lo que puede ser en otra parte de la provincia del Chaco, por ejemplo, ¿no? Si uno invierte 10, puede sacar 10 veces más, digo, por decir así, y mientras en otros lados puede obtener menos porque ya está desarrollado, porque está explotado, porque está ya el desarrollo ha llegado tal vez a su punto medio, y aquí en el impenetrable está todo para desarrollar, ¿no? Horacio, en un momento como para aproximarnos a la temática, nombraste el agua, ¿no? Y que es gran parte de la naturaleza misma y de toda la riqueza que está. Eh, para quien no tuvo la oportunidad y fortuna, diría, en lo personal, de conocer esa zona del impenetrable, si tuviésemos que explicarle a los oyentes acerca de cuál es la situación del acceso al agua en el impenetrable y también en la ecorregión, ¿no? Hablando ya del Gran Chaco, que no solamente sucede en esa zona, sino hasta Bolivia y Paraguay. ¿Nos podrías comentar un poco de qué sucede con el agua en esa zona? Mira, siempre para hablar del agua, yo cuento mi anécdota este, predilecta, que es cuando, algunas semanas después que yo me instalé en el Impenetrable, y fuimos con un grupo de indígenas adentro del monte, bueno, vamos a ver el monte, tenemos que hacer una picada, vamos a estar una semana en el monte. Bueno, yo pensé en una carpita, bueno, y digo, entonces le pregunto, ¿qué hacemos con el agua? ¿Hay agua allá? No te preocupes por el agua, hay agua donde vamos, así que estamos bien, listo. Cuando llegamos al lugar y empezamos a instalar el campamento, bueno, vamos a buscar agua. Y entonces fuimos al lugar donde se buscaba agua. Era una laguna con lleno de pastizales y había animales salvajes, qué sé yo, patos, y bueno, y ahí también había vacas que estaban adentro de la misma laguna. Y como hacía calor justamente, había chanchos que estaban ahí tomando el fresquito de la laguna. Entonces yo digo, güey, pero de acá vamos a tomar agua. Entonces, digo, bueno, si la gente lo hace, también ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así que empezamos a cargar nuestros bidones con agua. Y entonces los pobladores que iban conmigo dijeron, vamos a sacar de acá porque... Le digo, pero acá no, porque acá están los chanchos. Nosotros tenemos que sacar, en todo caso, de la otra punta donde no están los chanchos. Y entonces el hombre dice, no, los chanchos están acá porque son sabios, dice, porque acá está fresquito. Entonces la vamos a sacar de acá. Y bueno, no lo quise contradecir, ¿no? Pero era sorprendente esto de tomar ahí junto con los animales el agua, ¿no? Entonces, después me di cuenta que esto era una cosa normal, pero si bien esto era normal, también era mejor que otras situaciones donde se tomaba agua con tanto nivel de barros, y a veces agua con una cantidad de minerales que era, me parece, intomable, mucha indigestión. Entonces, bueno, la gente se adapta y tomó ese agua durante generaciones, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que ahora se puede mostrar otra cosa y se está haciendo otra cosa, ¿no? Justamente la intervención del futuro está en el monte apunta a solucionar uno de estos problemas fundamentales. El agua, en primer lugar, para el consumo humano y de calidad, ¿no? Porque aunque esto está naturalizado, un agua de consumo con esta contaminación, imagínense las enfermedades que trae, ¿no? Eh, Aunque la gente está adaptada, ¿no? Seguramente en su organismo, pero de eso depende el factor de mortalidad infantil y todo esto que está tan elevado, ¿no? Así que eso fue una anécdota de hace años y siempre fue la preocupación que hacemos con este problema, porque una cosa es contarle que se puede tomar agua buena y contarle que ese agua en ese estado es perjudicial, pues eso sería llevarlo a una crisis, porque hay que aparecer con la solución, ¿no? Entonces, me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando nosotros empezamos este programa de construcción de cisternas, ahora voy a contar un poquito más de qué se trata, pero cuando ya podíamos tener
la satisfacción de que cada familia puede tener su aljibe y poder tener agua de lluvia de calidad. Entonces empezamos a hablar de las enfermedades del agua, ¿no? Y entonces mi pregunta era, ¿cuáles son las enfermedades del agua? No, acá no hay enfermedades del agua, dijo alguien. Y yo digo, pero ¿cómo no? Si el agua con estos problemas de contaminación, no, pero a nosotros no nos hace nada. Entonces digo, tengo que hacer la pregunta de otra manera. Digo, ¿se murió algún niño acá así de chico? ¿Alguna familia tuvo este problema? Entonces todos empezaron así, sí, dice, se murió mi hermanito cuando era chico, a mi sobrino también, o sea, en toda la familia había uno o dos muertes, porque claro, estamos hablando de un índice de mortalidad súper elevado, y que una parte importante está relacionado con el agua, ¿no? Entonces yo tuve que aclarar, decir, estas son las enfermedades del agua, ¿no? No, pero él se murió de diarrea. Bueno, eso está justamente, tiene que ver con el agua contaminada. No, pero se murió por problemas en los riñones. Y así las enfermedades que acarrean la contaminación del agua, ¿no? Claro. Esto, Y Horacio, aparte de esto, también hay, digamos, como un impacto diferencial, ¿no? En el tema de quiénes son y el tiempo dedicado al acarreo del agua. Sé que han estado, bueno, con algunas evaluaciones del tiempo que se dedica a esto, sobre todo las mujeres, ¿no? realmente, el tiempo no solo el tiempo, pero también la carga que tiene la familia para poder proveerse de agua, en una situación normal, una mujer está dedicada por lo menos entre 2 y 4 horas por día para proveer agua a la casa. Pero esto también cambia a veces cuando el agua se queda más lejos porque se secó la laguna que estaba cerca, entonces hay que hacer más distancia y hay que arreglarse con menos agua y a veces mudarse también del lugar porque ya no hay posibilidad de estar. O sea, esto de tener que dejar los animales, dejar la casa, dejar todo porque el agua ya no queda ni siquiera a 5 kilómetros, está mucho más. Y entonces esto también es una cosa impactante. Horas para proveerse de agua. Y esto también quita tiempo a la producción, al desarrollo y al cuidado de la familia, ¿no? Claro. Eh, y hay otra cosa que también es como una postal, ¿no? En el tiempo de seca se veía, ¿no? Los caballos con bidones de agua cargados así de un lado y del otro, trayendo agua a su casa, ¿no? Distintos lugares. Eso es como una postal de la zona. Horacio, se me viene un poco la pregunta, un poco cuentas acerca del impacto que tiene y el tiempo y la organización que conlleva en las familias la búsqueda del agua, pero también quisiera saber cuál es el impacto, digamos, de esta situación con los sistemas productivos, ¿no? Tanto para la ganadería, también para la construcción de pequeñas huertas o no, digamos, familiares que muchas veces necesitan de su tanque hasta exclusivo, diríamos, ¿no? ¿Qué Mira, sucede con esos, sí, qué sucede con esos bueno, sistemas productivos? si justamente algo así como las enfermedades de origen hídrico en la población humana, imagínate, esto también se naturaliza en los sistemas de producción, porque un poblador va creciendo en su capacidad productiva, aumentando el ganado, y como estos también son cíclicos, los años de sequía vienen a veces cada 2 o 3 años. Entonces va creciendo, se va aumentando su capacidad, va llegando a un nivel de producción interesante, aumenta no sé, su ganado a unos 50 unidades, y después viene una sequía, se le mueren todos, o se le mueren la mitad, entonces esto también es frustrante, ¿no? Eh, y bueno, también llevar los animales kilómetros a tomar agua, y eso también es un problema. Lo de la siembra también, bueno, la gente allá siembra en la época de lluvia, porque ahí tenemos un periodo que es entre febrero y mayo, que es la siembra tardía, entonces la gente puede sembrar ahí, hace maíz o alguna otra cosa.
Y cuando viene algunas lluvias tempranas, entonces en esos momentos pueden hacen algo de huerta, pero muy poco. Recién ahora con los sistemas que se están instalando empiezan a hacer otro tipo de producción, ¿no? Y Horacio, hay algo bueno, que se está sucediendo ahí en el Impenetrable, que es la construcción de una obra muy importante, un acueducto. Y acá creo que hay un punto importante de cómo a veces las grandes obras, por la concentración de población que tienen los pueblos y las ciudades, están orientados a dar en primer lugar servicios, por ejemplo, de agua potable a los centros urbanos, de lo cual termina teniendo como un impacto no deseado, ¿no? Que es la migración, ¿no? De la población rural que no tienen acceso al agua hacia los pueblos donde empiezan a tener agua, conectividad y, bueno, y otros tipos de servicios, saneamiento, ¿no? Eh, Contanos un poco la experiencia de este acueducto y cómo una intervención temprana con las salvaguardas pudo haber mejorado el impacto de una obra pública. Bueno, eso justamente es para remarcar, cuando uno habla de las dificultades del lugar, hay un antes y un después en esto, que por nuestra participación en la zona y la relación con las organizaciones, cuando en el año 2014, 2015 se empezó a pensar en un proyecto de acueducto para las localidades, son 4 pueblos que necesitaban agua, Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya, Huichí el Pintado y Sausal. Entonces se estaba instalando la obra y existe en cada obra de estas financiadas por las agencias internacionales la salvaguardia, que es una serie de protocolos ambientales, sociales, que hay que cumplir para poder armar el proyecto. Y una de estas es el PPI, ¿no? El proceso de participación indígena en el armado del proyecto. Entonces, bueno, nos convocaron a los técnicos de Futuro Está en el Monte, que por nuestra relación ahí con la gente, y empezamos a reunir a la población que aparecía como beneficiaria en el proyecto, ¿no? No solo eran beneficiarios los pobladores de las localidades, también para ese grupo de beneficiarios los pobladores rurales, ¿no? Entonces, todos los rurales preguntaban, ¿y cómo nos va a beneficiar a nosotros este acueducto? Y en la obra aparecían la compra de varios camiones, cisternas, que le puede llevar agua al campo a la gente, ¿no? Porque van a tener agua de calidad y también un camión para que les sirva el agua. Pero la pregunta de la gente, ¿pero y dónde vamos a depositar el agua, no? Pues nadie tenía un reservorio importante. Cuanto mucho alguien puede tener un tanque de PVC de 1.000 litros, una cosa así, pero eso alcanza para un par de semanas, ¿no? Así que ahí la población empezó a reaccionar y decir, bueno, nosotros si somos beneficiarios queremos que se nos vea como tal y queremos solucionar nuestro problema. Y bueno, lo interesante es que nosotros hacía un año atrás habíamos hecho un viaje a Brasil, al seminario allí en Pernambuco. Avina, que es una organización también del futuro, está en el monte, eh, nos, nos pagó el viaje, nos invitó a participar en un evento y fuimos con algunos productores y conocimos el proyecto del semiario, ¿no? La construcción de ASA, Asociación del Semiario. Y ahí conocimos la tecnología de la construcción de cisterna de placa, pero no solo esto, también la posibilidad de que se pueden hacer muchísimas cisternas si se organiza la población, si hay un trabajo asociativo entre Estado, ONG, iglesias, pobladores, asociaciones, y esto lo que hemos visto es posible porque los brasileños tenían construidas más de 500.000 de cisternas, ¿no? Así que volvimos entusiasmados no solo con la tecnología, también con el- el- la forma de abordar la situación. Así que cuando estábamos ya en estas consultas que hacíamos asamblea en distintos lugares,
la gente ya sabía lo que habíamos contado, lo que habían contado los que viajaron en el viaje, los que fueron a Brasil. Entonces eh, pedimos esto, ¿no? Se pidió que la obra pueda construir cisternas. Bueno, fue un problema especialmente para la consultora que estaba a cargo del armado del proyecto, porque decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer una obra privada en una obra, dentro de una obra pública? ¿No? Es como si uno hace decía un ingeniero, si hace una red de energía en una ciudad, no le hace la instalación eléctrica a las casas, ¿no? Dice, bueno, y lo interesante es que en las discusiones estaba siempre algún referente del Banco Mundial y ellos dijeron, no, si los beneficiarios piden este cambio, estas actas, estas reuniones y este pedido es vinculante, no se puede desoír el pedido de la gente, ¿no? Así que se empezó a buscar la manera y en esta obra, que es el acueducto Huichí, Pompeya, Sausal, se llama así, es la primera obra que se instaló un proceso de construcción de cisternas, ¿no? Y en el pliego de la obra se incorporó la construcción de 750 cisternas en una metodología en la que la empresa constructora le provee los materiales en el lugar de la vivienda del poblador y les provee un equipo que capacite, que coordine y que fiscalice el trabajo de autoconstrucción, ¿no? Así que después cuando la obra sale después a licitación, la empresa que toma la obra, lo último que miró fue el PPI, o sea, habían mirado todas las plantas y todo eso. Cuando llegaron a la parte esta de lo social y ambiental, bueno, se agarraron a la cabeza y ahora cómo vamos a hacer para... En realidad tenía que hacer una obra de acueducto y 750 obras en cada lugar, ¿no? Entonces, no había otra manera que desarrollar el sistema de trabajo que nosotros habíamos visto en Brasil, ¿no? Eso estaba ya propuesto en alguna manera en el pliego. Y así que se empezó a trabajar con las asociaciones de los productores y buscando también la manera de llevar adelante este programa de autoconstrucción. Horacio, para los oyentes que no conocen de lo que estás hablando cuando nombras acerca de cisternas, ¿nos podrías comentar un poco acerca de qué consisten las cisternas, cómo se instalan, están en los hogares de las familias, se encuentran de forma comunitaria? Contarnos un poco acerca de esto también. Pensar que mucha gente dice, no, el Chaco es seco o el impenetrable es muy seco, pero en realidad llueve y muchas veces el problema es que llueve y no tenemos cómo guardar el agua que tenemos en esas determinadas épocas del año. Bueno, nosotros llamamos cisternas, también algunos le llaman aljibes, ¿no? Es un reservorio de agua y en este caso la capacidad es de 16.000 litros y el método de construcción no es con ladrillos como se hacen por ahí los aljibes típicos que se conocen en la zona. Eh, es una construcción con placas que se van fraguando en el lugar y justo antes de empezar la construcción, después se hacen con 36 placas, se arma un cilindro que después lleva también una tapa, que también son otras placas, y después se revoca de adentro y afuera con un refuerzo de hierro alrededor y queda un reservorio espectacular, ¿no? Bien, este, muy sólido y está dando muy buen resultado, ¿no? Ya se han construido la mayor parte de estas 750, la obra se detuvo por esto del COVID, pero si no ya estaría terminada, estarían faltando unas 30 o 40 cisternas para construir, ¿no? Y una cisterna llena, Horacio, una cisterna llena, eh, ¿cuántas semanas, meses puede abastecer a una familia? Bueno, la cisterna llena puede estar, según el consumo y el tamaño de la familia, pero si hablamos de una familia tipo, y más o menos como la familia utiliza el agua,
le alcanza para unos 8 meses, que es el tiempo de entre un periodo, cuando termina el periodo de lluvia de un año y empieza el del otro. Pero bueno, la familia también va, cuando ve que va pasando el tiempo y no llueve, va optimizando y tienen las fuentes alternativas que por ahí son aguas no tan buenas, o sea que el agua para consumo humano, después que pasa el tiempo, la van cuidando y lo dejan exclusivamente para la bebida, la cocina, ¿no? Pero bueno, así como siguen las lluvias, se puede llenar 2 veces con un techo de 40 metros cuadrados, ¿no? Eso es un poco la previsión, está que una familia tipo puede funcionar perfectamente con una cisterna, no solamente para el agua de consumo y bebida, también para el aseo de las personas. Y si uno quisiera tener una pequeña huerta, también podría, eh, pero ya si uno quiere ampliar, esto ya le va quedando chico, ¿no? Pero bueno, el agua de consumo, que es el problema fundamental, está solucionado con esto, ¿no? Interesante bueno, la experiencia que comentas del acueducto, de cómo con la misma inversión que se iba a hacer previamente, o con muy poco porcentaje de presupuesto, ¿no? que se agrega, se pudo impactar a muchas familias más, se pudo llegar con agua a muchas familias más y, y sin tener este impacto negativo de migración, ¿no? Como esto, si se pudiera llevar a todas las grandes obras públicas, ¿no? Me imagino las rutas, ¿no? Cuando se construye una ruta, que al mismo tiempo que se construye se pueden estar haciendo con toda la maquinaria, los ingenieros civiles que están trabajando, ¿no? Obras, ¿no? Pequeñas obras para X kilómetros al margen de la ruta, no sé, en lugares donde se inunda, que se puedan levantar corrales para que los ganaderos puedan tener ahí tiempos los animales o hacer las mismas represas, ¿no? Con este tipo de maquinaria que está haciendo la ruta, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar a eso, ¿no? Porque una vez que ya está el pliego ya es tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo incidir en eso? Bueno, mira, dos cosas. Por un lado, en todas las obras existe el proceso de participación y sí o sí se debe cumplir porque es un requisito para la aprobación del proyecto por parte de los organismos de crédito. El tema es que a veces no participa realmente la gente. La gente siempre tiene que firmar una planilla y tiene que estar en una reunión porque así lo exige el protocolo. El tema es que realmente haya una participación y que se aborde desde el punto de vista de los propios pobladores las situaciones, que la gente sepa que tiene la posibilidad de intervenir en el armado del proyecto. Este es el tema, ¿no? Y eso por un lado. Después, por el otro lado, también es que el equipo que arma el proyecto también sea consciente y que busque también la participación, ¿no? Porque hay de los dos lados, tiene que haber voluntad también para que esto se cumpla y que realmente impacte en el lugar. A veces se organiza un proyecto desde otro lugar, no sé, desde una oficina, pensando una realidad y después cuando el proyecto se instala, resulta que no tiene el impacto que podría haber tenido. En este caso, la obra, mira, solo un dato, con el 4% que incrementó, porque esta es un PPI bastante grande, o sea, esta parte del plan social, eh, aumentó la obra en un 4%, pero con este 4% se instalaron tres cosas. Uno es este programa de autoconstrucción de cisterna que está ayudando a 750 familias. Otro es una red dispersa que no existía al principio y que se instalaron 86 kilómetros de malla o sea, una red
de 60 milímetros de diámetro para suministrar a poblaciones que están un poco más dispersas. Esto se le llama la red. Ahí se incorporaron 450 familias más al servicio. Y después un tercer componente que también salió en este armado del PPI es que la gente quería capacitarse, ¿no?, en distintas áreas. Entonces se puso un programa de formación para que la gente pueda diferenciar el agua de consumo y el agua de producción. Y ahí salieron iniciativas de proyectos y de desarrollo también para el manejo del ambiente, para gestionar agua para la producción. Aprendizajes también se crearon en este marco 2 asociaciones porque también se capacitó eh, en áreas administrativas y contables. Y el impacto también de estas capacitaciones fue espectacular. Así que todo esto puede haber en un proyecto de los que mencionaste recién, ¿no? Basta abrir la participación y tener una vocación de incluir también los saberes y las necesidades sentidas de las personas, ¿no? Claro. Cuando mencionas PPI, ¿qué, qué significa esas siglas? Esto es proceso de participación indígena, ¿no? Ok. Acá seguramente, aparte bueno, de los ministerios que llevan adelante las obras públicas, seguramente esto tiene que llegar a los organismos de crédito, ¿no? Me imagino el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, que generalmente son los que financian estas obras para poder incorporar, bueno, a lo mejor esta experiencia en obras futuras en el Gran Chaco y en otra parte del país, ¿no? Interesante. Y Horacio, hay algo que siempre hablamos, ¿no? De que a veces, bueno, este sector social, ¿no? De los grupos más vulnerables que no tienen acceso a los bancos, ¿no? Por si no tienen tarjeta de crédito, no tienen un empleo en blanco, ¿no? Por lo tanto no tienen un recibo de sueldo, tienen dificultades para acceder al crédito. eh, y sin embargo tienen capacidades de ahorro como para hacer mejoras habitacionales de su vivienda o hasta poder construir sus propias cisternas, que nos comentaba recién, si se le dan cuotas, ¿no? Si se le da crédito. Y bueno, sabemos que hay una experiencia nueva con la aplicación bueno, estas nuevas tecnologías que los que nos escuchan, no, por ahí puede ser la primera vez que escuchan este término, que es de blockchain, pero sí seguramente han escuchado de las criptomonedas y el Bitcoin, ¿no? Y capaz que seguramente con Ana podemos en algún momento hacer un podcast específico, un episodio para explicar de qué se trata todo esto. Pero bueno, como es algo reciente que estás haciendo en Chaco, que nos puedas contar qué es lo que estás haciendo. No, no sé si dije, pero me tocó ser el coordinador del programa de autoconstrucción en el acueducto, y eso por eso aprendí mucho de lo de la cisterna, la organización, la logística, la gestión y todo esto. Pero felizmente, bueno, siempre el equipo de Futuro está en el monte que fue acompañando y supliendo, porque también para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no?, de semejante obra. Pero a partir de esta experiencia empezamos a responder como red, como Futuro está en el monte, en distintos lugares, ¿no? En Formosa, en Salta, en Jujuy. Y ahora actualmente un grupo de cisternas que estamos construyendo en la localidad de Roque Sáenz Peña, pero ya no está financiada por un organismo público. eh, los materiales se autofinancian, ¿no?, los propios beneficiarios. Pero claro, esto que vos decías recién, con semejante inflación en la que nosotros estamos ahora, los intereses para poder adquirir materiales en cuotas serían altísimos, por un lado, y por otro lado, nadie presta
a familias que no tienen un recibo de sueldo, que no tienen ni siquiera un monotributo social, o no están inscriptos, no tienen un título de propiedad. O sea, es difícil que puedan conseguir un préstamo, ¿no? Entonces, veíamos que la gente tiene capacidad de pago porque tiene ciertos ingresos por la actividad que va realizando en su campo, pero también por algunos planes sociales. Por ejemplo, los materiales para una cisterna salen ahora en este momento 38.000 pesos, ¿no? Dividido en 10 cuotas, serían 10 cuotas de 3.600 pesos y se crece, ¿no? Pero ¿quién les presta, no? Y cómo aborda también lo de los intereses, ¿no? Lo que logramos acá con esta alianza, una alianza estratégica dentro del marco del Futuro Está en el Monte entre ACDI y RCK, una organización que está dedicada exclusivamente al tema de blockchain, eh, y tratando de suplir en estas situaciones, bueno, se logró que esta alianza provea, por un lado, eh, un aval, y esto se le llamó avaldado, ¿no? Un aval para que los pobladores que quieran sacar un préstamo tengan la garantía. Entonces hay alguien que hace de garante, y entonces el poblador puede acceder al crédito. Y por otro lado, los intereses bajan porque, bueno, dentro de los intereses también el financiero a veces seguro para poder asegurarse de que, bueno, en varios créditos por ahí uno le falla, entonces va cubriendo. En esto también se abarata. Y en este caso el fondo también ayuda a pagar una parte de los intereses. Entonces ahora estamos haciendo en este grupo que construimos, estos 36.000 pesos se financian en 10 cuotas de 4.000 pesos, ¿no? Y bueno, ahora estamos justamente construyendo un grupo de 10 cisternas, y cuando el municipio local vio esta posibilidad de lo que se está haciendo, también accedió a financiar la mano de obra, que es un 20% también del valor, eh, además de los materiales, ¿no? Entonces esto, por un lado, le facilita al poblador el acceso a los materiales, y por otro lado, que estamos acompañando, organizando y gestionando, logramos también que el municipio pueda poner su cuota de aporte, que también viene tratando de solucionar el problema de distintas maneras, acarreándole agua con un camión y todo. Una vez que se soluciona este problema, se saca encima todo una dependencia que está teniendo continuamente, ¿no? Bueno, Horacio, la verdad que las soluciones que nos comentas y sobre todo esta articulación y la coordinación entre diferentes actores es una de las grandes motivaciones que tenemos como movimiento para lograr un impacto colectivo y realmente de escala. Súper interesante lo que planteas, la verdad que creo que más de uno de nuestros oyentes va a estar súper feliz con este episodio y bueno, agradecerte por tu tiempo y estas palabras tan valiosas que nos aportaste aquí. Muchas gracias por las consideraciones y por darme este espacio también para poder compartir. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Nos Horacio. despedimos. Qué buena. Nos mantenemos conectados. Seguinos como El Futuro Está en el Monte en Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestra página web elfuturoestanelmonte.org.